Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? La semana pasada no tuve oportunidad de aparecer en el video del Shabbat, les pido disculpas, pero aquí estoy de nuevo para una nueva cita de reflexiones del Shabbat. Para los que son nuevos en este canal, nosotros casi siempre los viernes, sábado, es decir, el video sube el sábado, leemos juntos la porción del Antiguo Testamento que se lee en esta fecha. Y lo hacemos desde el Génesis, Bereshit, y hasta el final de la Torá hebrea, cada semana. Y lo más importante es que yo traigo la versión en hebreo para mostrarles que en muchas oportunidades hay grandes diferencias entre el original, el texto original en hebreo, y la traducción a todos los idiomas. A veces es por una interpretación incorrecta, pero muchas veces es porque es imposible de traducir un idioma que tiene una estructura diferente y a su vez está codificado el texto de la Torá en varias dimensiones que solo se pueden analizar desde el hebreo. Entonces yo trato de traerles aquí desde mi humilde posición de no ser ni rabina ni nada por el estilo. Yo trato de traerles los puntos interesantes que yo encuentro en cada porción que leemos, aunque pueden imaginarse que cada porción es un mundo. Se podría hablar días enteros sobre cada una, pero tenemos un tiempo limitado, entonces yo elijo los puntos que a mí me parecen interesantes en esa fecha específica. Y hoy llegamos a una porción realmente fascinante que a mí me emociona muchísimo, es la porción llamada Kedoshim. La porción Kedoshim se encuentra en Levítico 19.1 y en hebreo es Sefer Vaikra Yud Tet. Entonces les leo primero en hebreo la primera frase y luego voy a traducir. Dice así: Vayedaber Adonai el Moshe leemor, daber el kol edat pnei Israel, vaamarta eleem kedoshim tiu ki kadosh ani Adonai Elohechem. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, y habló Dios, y ahí utiliza el nombre del tetragrama, a Moisés y le dijo: habla con todas las tribus de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, vuestro Dios. Entonces, en esta ocasión vemos que ya al principio de la porción aparece un mensaje potentísimo e increíble y de eso vamos a hablar. ¿Qué quiere decir Kedoshim? Viene de la palabra Kadosh, que quiere decir santo o sagrado. Entonces vemos claramente que Dios le dice a Moisés que le diga a todas las tribus de Israel: santos seréis, porque santo soy yo, vuestro Dios. Qué frase tan potente, ¿no es cierto? Y tan esperanzadora. Pero vamos a analizar esto un poquito. Lo que encontramos aquí es no una promesa, sino suena más como un hecho. Dios dice: santos seréis. Diferente sería decir: os prometo que vais a ser santos si hacéis tal cosa. No, dice: santos seréis. Es un hecho, no se puede evitar. Entonces, lo que tenemos aquí es una especie de ecuación, porque Dios dice: yo soy santo y vosotros seréis santos porque yo soy santo. Entonces, si hiciéramos una especie de abstracción de la frase, podríamos decir que hay una especie de ecuación. Y en esta ecuación, Dios nos da a entender que Dios y el hombre tienen algo equivalente, porque en un momento del futuro, el hombre va a ser igual a Dios, tal como Él lo dice: santos seréis porque santo soy yo, vuestro Dios. Entonces entendemos también que aún no hemos llegado a ese momento, es decir, que esto depende de un proceso en el tiempo. Y cuando yo veo esto, a mi intuición viene la conexión con uno de los nombres de Dios que aparece en la Torá. Hay un nombre de Dios porque ya sabemos que durante todo el texto de la Torá, Dios aparece ante Abraham, Isaac, Moisés, aparece y se presenta con diferentes nombres. No solo eso, sino que en diferentes ocasiones en el texto de la Torá el nombre de Dios aparece con otra palabra. Y ya sabemos que hay una gran polémica sobre qué quieren decir estas palabras, porque nadie tiene un diccionario divino que diga cada palabra equivale a tal cosa. A través de la historia de los miles de años, los grandes sabios han analizado
y han dado una interpretación sobre esos nombres. O sea que no existe una definición de enciclopedia que pueda decir qué quiere decir el tetragrama o qué quiere decir el nombre Elohim, etc. Pero lo que sí podemos ver es que dependiendo en qué evento y o ocasión dentro de la Torá, Dios se presenta con otro nombre. Y hay uno de esos nombres que implica tiempo futuro. Les doy un minuto para que escriban abajo cuál es el nombre de Dios dentro de la Torá que implica el tiempo futuro. Bueno, algunos seguramente lo han escrito bien debajo y otros no. ¿Por qué? Porque existe un grave error de traducción famosísimo sobre este nombre. Y estoy hablando del nombre Eye Asher Eye. Cuando Dios se presenta por primera vez ante Moisés en la zarza ardiente, cuando Moisés era un pastor, cuando había escapado de Egipto luego de tomar justicia por su mano con un soldado egipcio que estaba maltratando a un hebreo, él tiene que escaparse. Y mientras pastaba sus ovejas, aparece dentro de la zarza ardiente Dios hablando con él. Y lo que le dice Dios es: ve a tu pueblo, al pueblo hebreo que estaba en Egipto, es decir, vuelve a ellos y háblales de su Dios. Entonces Moisés le pregunta: ¿pero qué les digo de ti? ¿Quién eres? ¿Cómo te describo? Y ahí es cuando Dios da su nombre, que es una frase. Él dice: Eye Asher Eye. Ese es el nombre con el que se presenta ante Moisés. ¿Y qué quiere decir Eye Asher Eye? Eye Asher Eye quiere decir seré lo que seré. En el pasado ya he hecho varios videos hablando de esto y mostrando que en casi todas las traducciones a los idiomas occidentales aparece soy lo que soy. Y de ahí se deriva el famoso yo soy que utilizan muchas escuelas espirituales. Y yo me he preguntado muchas veces cómo es posible que esto sea así, dado que en hebreo se traduce como seré lo que seré, que es totalmente diferente a decir soy lo que soy, no tiene absolutamente nada que ver. Pero bueno, eso es otro tema. El problema de que se haya utilizado el nombre totalmente mal traducido hasta para crear movimientos espirituales. Pero ese no es el tema nuestro de hoy. El tema del que yo estoy hablando ahora es que aquí yo encuentro una conexión, porque al decir Dios, santos seréis, porque santo soy yo, vuestro Dios, él implica un proceso, algo que va a ocurrir en el futuro. A la vez, el nombre de Dios, Eye Asher Eye, dice, yo seré lo que seré. Entonces, ¿qué es lo que podemos intuir aquí de esto? Si entendemos, de acuerdo a lo que Dios dice, que santos seremos, porque santo es Él, en algún momento vamos a ser iguales a Dios. Es decir, Él es santo, nosotros seremos santos. Es una igualdad, pero sin lugar a dudas, en este momento no lo somos. De esto podríamos llegar a entender que existe un proceso que ocurre en el mundo, en esta ecuación entre Dios y el hombre, el Adam, tiene que ver también con la divinidad, porque si Dios se llama a sí mismo en un momento, yo seré lo que seré, quizás en el momento en el que el hombre llegue a tener una equivalencia con Dios en su santidad, eso va a tener una influencia en la divinidad también. O sea que el Hijo del Hombre, el Ben Adam, tiene un rol importantísimo en este universo, en esta creación. Además de todo esto, en el libro Zohar, que es el libro más importante de la Kabbalah, cuando la Kabbalah es el cuerpo de sabiduría que se ha desarrollado a través de miles de años, donde los grandes maestros y rabinos analizaron el Antiguo Testamento, la Torá hebrea, sacando los secretos escondidos dentro del texto hebreo. Y el libro más importante es el Zohar. Y el mismo libro Zohar está dividido en todas las porciones del Shabbat. Cada capítulo es una porción, o sea que tenemos hoy la porción Kedoshim dentro del Zohar. Y una de las cosas de las que habla la porción de Kedoshim en el Zohar es
sobre el hecho de que en el universo existen el bien y el mal, pero que están separados. Es decir, si hay entes malignos, ellos están solo junto con entes malignos, y los entes puros y buenos están solo con los puros y buenos. Es decir, que cada especie atrae a su par, no se mezclan entre ellos. Y otra de las cosas que nos dice el Zohar es que al parecer el mal ya llega a un momento en el que tiene que ser erradicado del universo. Y con ese objetivo Dios creó el planeta Tierra. Y en el planeta Tierra conviven ambos, bien y mal, juntos. ¿Y por qué es eso? Porque el bien siempre va a tener la capacidad de transformar al mal en bien, pero tienen que estar juntos, tiene que haber una interacción entre ellos, por lo cual, para poder erradicar el mal de todo el universo, había que crear un lugar donde puedan juntarse, para que el bien tenga la influencia sobre el mal para hacerlo desaparecer. Y ese es este mundo, ni más ni menos. Entonces podemos entender de qué rol tan importante tiene este planeta en este momento a nivel de universo, y a su vez qué rol tiene el hombre, el Hijo de Dios, porque el único que puede vencer al mal es el Hijo de Dios. Algunos aquí en mi canal, yo creo que muchos, van a decir que el Hijo de Dios fue Jesucristo y que Él era el único Hijo de Dios. Otros pueden pensar que cada ser humano tiene dentro de sí el potencial de ser la divinidad dentro de un cuerpo humano. Es decir, cada uno de ustedes tiene una semilla divina que tiene que desarrollar para permitir a la divinidad habitar en él. Tal como dice la Torá hebrea cuando empieza a darle a Moisés las instrucciones para que construyan un tabernáculo, un templo, les dice: y construiréis un templo y yo habitaré en ellos. Es decir, no dice en él, está diciendo que va a habitar en ellos, dentro de cada uno de ellos. El templo es cada una de las personas, pero por supuesto hay que ser digno de ser un templo en el cual la divinidad pueda habitar. Y sin lugar a dudas, ese va a ser el momento en el que seremos santos, cuando podamos contener en nosotros a la divinidad. Y ahora quería hacer un paréntesis y hablar sobre un tema muy interesante que yo creo que hoy está muy de moda, y es el tema de las canalizaciones de entes de otras dimensiones y o extraterrestres, etc. Porque tal como explica el libro Zohar, en el universo existen entes malignos, puramente malignos y puramente benignos, que no se juntan entre ellos. Y tampoco pueden venir a este mundo, porque no son de este mundo. Podríamos llamar, por ejemplo, a los entes benignos, los podríamos llamar ángeles. Sabemos que se los describe como algo incorpóreo que está en otra dimensión, que son buenos y de la luz. Y tenemos los demonios, que son los del lado oscuro del mal. ¿Y de qué forma ellos pueden tener una intervención en nuestras vidas? No pueden hacerlo físicamente. Un ángel no puede tocarte, no puede hacer nada físico sobre ti. Lo mismo, el ente oscuro no puede hacerlo. La única forma de la que puede tener una influencia sobre ti es a través de tu mente, a través de pensamientos, emociones, puede implantar ideas en ti. Por eso es tan importante tener conciencia de cuál es la voz que está hablando en mi cabeza. ¿Acaso soy yo o es un ente diferente que está tratando de sembrar ideas en mi cabeza? Lo mismo, por ejemplo, si un ángel quiere ayudarte, un ángel no puede tocarte, no puede mover nada, no puede hacer nada en este mundo. A su vez, el lado de la luz es un lado que sabe que no se puede intervenir con tu libre albedrío, entonces no va a tratar de convencerte de hacer nada, solamente puede ayudarte a entender cosas, puede ayudarte a tener una intuición que te ayude en algo, pero los del lado oscuro sí, ellos quieren intervenir con tu libre albedrío. Voy a darles un ejemplo de cómo funcionan estos entes. Digamos una persona que tiene problemas de salud
y el médico le prohibió comer azúcar y harina, lo cual sería bueno para todos, no solamente una persona que ya tiene problemas de salud, sino que para todos sería bueno no comer harina o azúcar. Pero hablemos de una persona que ya está en una situación delicada y sabe que tiene absolutamente prohibido ingerir azúcar y harina blanca. Entonces, ¿qué puede hacer el ente negativo? Puede intervenir en su mente, pensamiento, con la sensación de el gusto de un dulce o de algo que le gusta mucho a la persona que es dulce y hecho de harina, y de esa forma hacer que la persona decida ingerir un alimento así. Es decir, el que tomó la decisión y la acción es la persona, pero el ente negativo insertó ese pensamiento, esa emoción, esa idea en la persona para que él tome la decisión. Entonces, volviendo al tema de los canalizadores, está de moda hablar de que la gente canaliza con todo tipo de entes, santos, extraterrestres, etc. Y cuando eso ocurre, lo que se hace es abrir una puerta. Estamos abriendo a una puerta y a través de esa puerta puede pasar cualquiera, puede pasar el del bien y el del mal. Por eso, por ejemplo, tenemos la famosa porción llamada Shoftim. La porción Shoftim está en Deuteronomio 16-18. Shoftim quiere decir jueces. ¿Y qué dice la primera frase de la porción Shoftim? Dice, Shoftim veshotrim titen lecha bechol sheareja asher Adonai natan lecha. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir jueces y guardianes o policías te darás en todas tus entradas que Dios te dio. Es decir, ¿qué son las entradas? Las entradas son tus oídos, tus ojos, tu boca. Es decir, las entradas son las entradas de información de fuera adentro. Y también podemos interpretar que las entradas son las entradas desde otras dimensiones. Y si vamos un paso más adelante, hoy en día, en la época en la que vivimos, ni siquiera hace falta abrir puertas hacia otras dimensiones. Por ejemplo, cuando prendemos la televisión, ahí mismo los entes oscuros ya dominan todo ese espacio y a través de la televisión pueden mostrarnos, por ejemplo, a través de las publicidades, todo tipo de alimentos pésimos para nuestra salud, pero al mostrarnos ese alimento genera en nuestra mente el deseo y luego nosotros somos los que a través de nuestro libre albedrío vamos a levantarnos y vamos a ir a buscar ese alimento que nos hace tanto daño. ¿Qué otra cosa? Cuando vemos cine o series que nos muestran todo tipo de escenas de este tema, que no voy a decir la palabra porque no se puede decir nada en YouTube, pero te muestran todo tipo de escenas de este tema que quizás tú nunca pensaste, nunca imaginaste, pero al verlo y al imaginarlo, nace en ti el deseo de probarlo también, y así es como a través de la televisión el mal del universo que influye en esa misma gente que maneja los medios de comunicación entra en ti. Entonces, volviendo a la porción de hoy, justo antes de la porción Kedoshim, tenemos una página entera dentro de la Torá, que yo les recomiendo que la lean, donde se habla de todas las prohibiciones de este tema del que acabo de hablar, mostrando que la Torá educa al pueblo hebreo a una pureza en ese tema, una pureza absoluta. Y luego, inmediatamente después de esa página que describe cosas muy feas y las prohíbe, dice, santos seréis, porque santo soy, vuestro Dios. Y ahora quiero abrir otro paréntesis, porque me doy cuenta que en esta época es como si hubieran puesto todos de acuerdo, todos los youtubers, influencers, muchos de ellos que se presentan como del lado despierto de la luz, de golpe empezaron a traer narrativas que quieren pegarle al judaísmo o a la Torá o a todo el cuerpo de sabiduría que viene a través de la Torá, cosas de este tema muy, muy negras y negativas. Y esto se une a toda una campaña de demonización del judaísmo, de Israel, de todo lo que tenga que ver
con el pueblo de Israel y sus textos sagrados. Y de nuevo, sobre eso yo quiero recomendarles ir siempre al origen, a la fuente. La fuente son los textos. Porque si leemos, por ejemplo, la Torá, vamos a leer todas estas leyes que da Dios, que son todo lo contrario a lo que toda esta gente que trata de difamar al judaísmo y a los textos hebreos, todo lo contrario a lo que ellos dicen está escrito en los textos originales. Entonces yo lo mínimo que puedo hacer es pedirles a ustedes no cooperar con este tipo de campañas de demonización que lo único que desean es crear racismo y odio. Y les pido que tengan un poquito de memoria, no olviden las atrocidades que pasaron no hace mucho tiempo en el siglo XX y hace más tiempo durante toda la historia, cuando se hicieron atrocidades basadas en mentiras, basadas en intereses políticos, económicos, etcétera, que llevaron a horrores de la historia de la humanidad. Y yo les pido a ustedes que no sean parte de eso, que cuestionen a todos esos personajes que hablan este tipo de cosas, de dónde sacan lo que dicen, porque ni ellos han leído los textos originales, solamente pareciera como si alguien les estuviera dando órdenes de ahora empiecen a hacer esta campaña. Y vosotros a veces, en vuestra ignorancia, os quedáis solamente con las mentiras de esta gente y ni siquiera os tomáis el trabajo de verificar si es cierto o no. Pero el problema más grande es que se llega a un nivel ya de textos inventados que ni siquiera existen, que ni siquiera son parte de la cultura hebrea, judía, pero ustedes se quedan con los mensajes nefastos que les pasan toda esta gente que tiene un deseo de generar odio. Y para terminar con el video de hoy, de nuevo decirles que la única forma en que ustedes tienen que darse cuenta si tienen que seguir escuchando o no a una persona es, ¿acaso lo que está diciendo viene del amor o del odio? Porque ustedes creen que algo que representa verdad, que viene de una intención buena, puede querer generar odio o puede querer generar unión entre los seres humanos. Eso es todo lo que yo les pido. Lo mínimo que tendríamos que hacer es cuestionarnos por qué esa persona que está hablando quiere que yo odie a este pueblo. Porque quizás de esa manera podamos evitar otra atrocidad en el mundo. Y de esa manera, en vez de permitir que gane el mal, ayudemos a que gane el bien. Eso es todo por hoy, mi querida audiencia y comunidad. Los dejo con mi bendición, mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.